Sí, bien, estamos aquí desde Colombia, Puertas del Edén, Tebaida, Quindío, extendiendo los saludos a todos nuestros hermanos como parte del Comité Ministerial de la Asociación General para este 2022. Un feliz comienzo de cómputo de año, que Dios les nos dé bendiciones. Para los hermanos que también han estado en medio de esta pandemia enfermos, también vamos a orar por ellos, especialmente por la familia Gaona allá en Paraguay, también por hermanos de Estados Unidos que también han estado también delicaditos y por muchos otros hermanos que también están pasando momentos difíciles, para que Dios les pueda bendecir. Entonces vamos a iniciar con la lección número 2 bajo el título El Salvador en el libro de Éxodo. Pero antes vamos a permitir que el vicepresidente de la Asociación General, hermano Humberto Avellaneda, que gentilmente hoy nos van a acompañar en esta lección, entonces que él nos dirija en la oración. Dios nos bendiga, hermano Humberto, y bienvenido a esta lección, y nos dirige en oración. Muchas gracias. Es un gusto para mí saludarles también, Pastor Orlando, y a toda la audiencia de este programa de la Escuela Sabática. Saludarles desde acá de las oficinas de la Asociación General. Reciban un saludo muy especial en este nuevo año 2022. Esperamos que el Señor pueda bendecirnos también y que su gracia pueda estar con cada uno de los hermanos en los diferentes lugares del mundo donde escuchan también esa transmisión. Vamos a pedir la bendición de Dios entonces en este momento para el estudio de la lección de Escuela Sabática. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento para poder estudiar también de la escuela sabática para este sábado. Te rogamos, Señor, tu bendición, que nos dé la sabiduría necesaria para que los pensamientos que demos y la presentación del mensaje también a través de esta lección pueda llegar a los corazones. Bendice también a los hermanos que están enfermos en diferentes lugares. Tú puedas bendecirles, tú puedas fortalecerles sus vidas. Pastor Gaona allí en Paraguay, también aquí en Estados Unidos, los diferentes hermanos que están sufriendo por la pandemia, por este virus. Tú seas confortándoles también sus corazones, llenándoles de tu gracia y dándoles también la bendición de lo alto y la seguridad en que tú estás también con ellos. Quiero orar también por mi suegro que está delicado de salud. También tú puedas obrar en su vida, en su salud, fortalecerle. Gracias también porque él ha escuchado tu palabra. Y te rogamos, Señor, por todos aquellos que están tomando decisiones para ti, para que tú puedas confirmarlos y que podamos también ser instrumento de bendición, que tu palabra pueda llegar a muchos corazones. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en una lección más de este semestre que está titulado Jesús en profecía y símbolo. Ya estuvimos la parte del Mesías a través del Génesis, y hoy nos corresponde el Salvador en el libro del Éxodo bajo esa parte que es Jesús en profecía, pero también en símbolo. Hay de notar que nosotros hemos recibido como herencia de la parte hebrea, entonces, que por cierto, esa Biblia se le dice la Taná o la Micra, no el Micron que está hoy en el virus, sino la Micra, y dice que es un conjunto de 24 libros sagrados y que está dividido precisamente en lo que dice en Lucas capítulo 24, versículo en el 44, donde nos da la división entre lo que es la Torá o la ley, el Nevín o profetas, y el Ketubín, los escritos. Entonces están las tres divisiones de la Biblia hebrea.
Está compuesta por 24 libros, a diferencia de los 39, porque, por ejemplo, el libro de Reyes, que son dos para el caso cristiano, la Biblia que tenemos, para ellos es un solo libro, igual que Edra y Nehemías es un solo libro, y la Torá, que no son los 5, sino es la Torá un solo. Y así sucesivamente, entonces se conforma, del lugar de los 39 se reduce a 24. Entonces se le conoce como la Taná o la Micra, que es la misma en la Biblia hebrea. De allá hemos heredado, pero lo interesante es que dentro de la temática que estamos analizando es el Mesías, el Cristo, el ungido en griego, o el Meshá, el ungido también en hebreo, que es Cristo. Ya vimos en el Génesis y hoy vamos entonces a entrar en el Éxodo. Hay una introducción que nos dice que en el Antiguo Testamento había tipos y sombras que prefiguraban a Cristo. Los hebreos fueron sacados milagrosamente de Egipto bajo la protección de la nube sombreada durante el día y la columna de noche también, y dice que todos comieron de una misma o sea, el maná, pan de ángeles, también bebieron de la roca, y dice que tanto la nube, tanto la roca que emergió agua, dice que todo eso era prefigura o sombra directamente de ese Cristo, de ese Mesías que guiaba al pueblo, porque Dios nadie le vio jamás, pero su unigénito Hijo le dio a conocer, y eso dice San Juan 1:1, que en el principio eterno era el verbo con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo, dice el versículo 14, San Juan 1:14, se hizo carne. Entonces Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, guiando a su pueblo, quien iba ahora a ser herido por las transgresiones de los hombres para que fluyera hacia ellos la corriente de la salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino Jesucristo hombre. Bajo este panorama, vamos a introducirnos entonces a la primera parte, que es la zarza ardiente. Pastor, ¿qué fenómeno asombroso se le presentó a Moisés en un día en el monte Oreb? Pastor Humberto. Muchas gracias, Pastor Orlando. Este es un tema bastante interesante que vamos a estudiar en esta lección de hoy. Y vamos a hablar del libro de Éxodo, pero el libro de Éxodo tiene muchas cosas interesantes, no solamente era el traslado del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, sino dentro de todo esto hay una cantidad de asuntos interesantes. Comenzando con lo que nos habla la primera pregunta, y es el fenómeno asombroso que se le presentó aquel día a Moisés en el monte de Oreb, y era una zarza. Y en esa zarza estaba la presencia de Dios. Y es interesante, si nosotros podemos mirar quizás el caso de Moisés, cuando Moisés era el hombre que había sido preparado para ser el faraón, el hombre que tenía la educación, tenía todo para poder tomar también un lugar especial, de renombre en ese país. Ahora lo encontramos allá en el desierto. Y me llama la atención cuando dice allí el texto bíblico que estaba cuidando, no dice estaba cuidando sus ovejas, sino que dice y cuidaba las ovejas de su suegro. O sea, ni siquiera tenía una manada de ovejas, para decir estaba cuidando sus ovejas. Y es interesante de este hombre de Dios, porque cuando uno mira su historia, aprende muchas cosas importantes, y aquí vamos a ver algunas de ellas. Podía decir Moisés, oye, Dios, ¿por qué me tiene aquí abandonado? ¿Por qué me has dejado tantos años acá en el desierto? Pero Dios tenía un plan con Moisés muy interesante. Y es allí cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro que se le aparece el Señor en medio de una zarza. ¿Y por qué en medio de una zarza? ¿Por qué no quizás haya aparecido un árbol de manzanas o un árbol de peras o de higos, ¿sí? No, sino en medio de una zarza, porque una zarza es un poco de monte de espinoso, árbol que crea espina, que nadie quiere meterse en esas zarzas.
porque sale mal herido. Pero es interesante que ahí es donde Dios se manifiesta. ¿Y qué significado tiene esto para nosotros? La zarza que estaba allí, que Moisés, donde Moisés vio la presencia de Dios en ese momento, es un asunto de manifestación de la humildad de Cristo, podemos decir así, de la humildad de Cristo, porque vamos a ver una y otra pregunta con diferentes símbolos. Y la zarza es uno de esos símbolos del Antiguo Testamento para mostrar la humildad de Cristo, que en medio de esa zarza ahora aparece la presencia de Dios, de una manera no atractiva, como fue el Señor Jesús cuando se manifestó en esta tierra. Pero algo más, y es que en medio de la zarza Dios mostró que no había olvidado a Moisés. Quizás aparentemente estaba olvidado, pero no era así. ¿Por qué? Moisés escuchó la voz de Dios y escuchó su nombre en medio de esa zarza, que la zarza ardía, había fuego en la zarza, pero lo interesante era que no se quemaba, no se desvanecía, la zarza seguía allí y no, las hojas seguían allí y no se estaba quemando. Y esto le llamó la atención a Moisés y se fue acercando. Yo quiero ver qué es esto, esta visión, qué es lo que estoy mirando. Y se fue acercando y cuando ahí fue que Dios le habló y le dijo, Moisés, Moisés, 2 veces. Y si ustedes miran en la Biblia, cuando Dios habla 2 veces, como cuando habló con Abraham y le dijo, Abraham, Abraham, o cuando habló con Samuel, también le dijo, Samuel, Samuel. Lo mismo en el Nuevo Testamento con Saulo, Saulo. ¿Sí ve? Entonces, eso significa la importancia y la urgencia también de ese llamado. Pero hay 2 cosas que Moisés, o que se le pidió a Moisés, en este caso en la zarza, y es una de ellas, no te acerques. Número 1, no te acerques. O sea, guarda distancia. Número 2, se le dijo, quita el calzado. O sea, tenía que ver con la reverencia. Y es una costumbre en algunos lugares de quitar el calzado de sus pies para poder entrar a la casa como muestra de reverencia, de respeto. Y Dios le dijo a Moisés, no te acerques. También le dice, quita el calzado de tus pies. Pero esto tiene un significado también para nosotros. Hay momentos que Dios también nos dice de esta manera, quita el calzado de tus pies. Estaba leyendo un dato interesante cuando Elena G. White, alguien escribió, una hermana, por favor, dinos algo acerca de la ciudad, de cómo es, para que escribiera la ciudad de Dios. Pero ella le escribe, le dice, quita la sandalia de tus pies. Es mejor guardar silencio en estas cosas que seguramente no tenemos todo el conocimiento. Muchas veces, muchos hermanos quizás quieren meterse en temas que no corresponde, y mirar, buscar ciertos asuntos de los temas, pero el Señor nos dice, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde está, santo es. Ese era un lugar en medio del desierto, que estaba en una zarza que no tenía ningún atractivo, pero ahí estaba la presencia de Dios. Y ahí donde Dios le dijo, quita las sandalias, no te acerques, porque era la presencia de Dios, era como la casa de Dios, donde Dios está, es su casa, está allí su presencia. Eso mismo dijo Jacob cuando vio la escalera y dice, esta es puerta del cielo y casa de Dios. Y eso era lo que estaba significando esa zarza también para Moisés en ese desierto. Eso podemos decir de la primera pregunta. No sé si hay algún comentario más. Sí, pastor, me trae a la memoria, hablando de la zarza, cuando eligieron después de la masacre que hizo Ahimelech con los hijos de ese gran juez que los liberó, Gedeón, con los 300, y que tuvo 70 hijos y uno de esos, que fue Ahimelech, mató y se le escapó uno, el menor, Jotán. Y Jotán tuvo que parársele a lo lejos y hacerle una arenga o un discurso a los equimitas
que habían elegido a Ahimelech. Y entonces hablaba del olivo, hablaba de la higuera, hablaba de la vid y hablaba de la zarza. Eso lo encontramos en Jueces 9, 8 al 15. Y entonces fueron a elegir por rey y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Dijo, ¿cómo voy a dejar mi aceite que honra a mi Dios y a los hombres para ahora aceptar esta gran parte de administrar? Lo mismo luego también con la higuera, igual que la vid y la uva. Pero luego en el versículo 15 dice, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid asegurados debajo de mi sombra. Y si no, fuego salga de la zarza que devore los cedros del Líbano. Y eso es precisamente lo que dice la Biblia, que el verbo se hizo carne, porque el pecado nos ha llevado a ser como la zarza, a producir espinas, cardos. El pecado dice que ya allá en Génesis 5, contenderá mi espíritu con el hombre porque él es carne. Y ese ser carnal produce frutos como la zarza, o sea, que hiere, que a veces nosotros en nuestro proceder herimos a las personas de una manera o de otra. Y Cristo dice que el que no conoció pecado por nosotros hizo pecado. Y él de una manera humilde dice, Filipenses, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo, que siendo el Hijo de Dios, el eterno Dios, se humanó, tomó la forma carnal, humana, como el de la zarza, 4.000 años de degradación, con la diferencia de que él no pecó. Y ahí donde viene la redención de la humanidad, donde el hombre cayó. Porque en Romanos dice que como el pecado entró por un hombre, pero también la vida entró por uno que fue Cristo. Y él dice, aprendan de mí que soy manso. Y Filipenses 2.5 dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, porque siendo Dios no estimó serlo para aferrarse, sino que se despoja, toma la humanidad y estuvo como hombre. Pero con la diferencia de que no pecó. Mis queridos hermanos, aprendan de mí que soy manso y humilde corazón. Y me llama la atención también Isaías 53:2, cuando dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, no habrá parecer en él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces, inatractivo, no vino como rey como lo esperaban los judíos, por eso fue la piedra para ellos de tropiezo. Pero para nosotros, un humilde Galileo que se hizo carpintero, estuvo en los oficios que no eran los más grandes, pero nos enseñó un carácter. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que en forma humilde, que nosotros sirvamos y no ser servidores, o sea, ser sirvientes, o sea, que nos sirvan, sino nosotros servir a los demás. La iglesia de Dios tiene que aprender de Cristo eso. Dios nos bendiga y muchas gracias, pastor, también. Y ahora vamos, entonces seguiremos con la lección. Así es, muchas gracias. Y la pregunta número 2, Pastor Orlando nos dice, ¿qué requirió el Señor con respecto a todos los primogénitos? Según el espíritu de profecía, ¿quién representaba el primogénito? Qué interesante también ahora este otro símbolo. Así como la zarza representó a Cristo, también nos presenta a Cristo como el primogénito Hijo de Dios. O sea, ¿por qué se hizo primogénito? Eso es lo que las teologías a veces se enfrentan en situaciones que a veces se entran a complicarse. Por ejemplo, en Hebreos y en Colosenses, cuando habla el primogénito de la creación, no quiere decir que sea el primer que fue creado, porque primogénito en griego es de preeminencia, y eso es lo que dice Filipenses, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se toma la condición humana. Ese tomar la condición humana es lo que dice Timoteo 3:16, grande es el misterio y la piedad de Dios manifestado en carne, pero no quiere decir que él nació directamente como de carne y de sangre, como nacemos nosotros, sino que es el gran misterio que la sombra omnipotente vendrá sobre María y el santo ser que nacerá será hijo del Altísimo. Entonces encontramos que Cristo fue primogénito, pero aquí nos también lleva a cómo Dios también tiene una estructura para la parte sacerdotal en antigüedad. Entonces, cuando hablamos de los patriarcas, era el padre más anciano, el más antiguo. Los patriarcas eran los líderes religiosos, pero en ausencia entonces de uno de ellos. Entonces el hijo que seguía, el primogénito, él tenía que entrar a sucederle.
Y entonces así venía esa estructura. Pero aquí nos menciona que el Señor le habló a Moisés diciendo, santifica todo primogénito. O sea, recordando lo que ocurrió con los patriarcas, vuelve y le dice a Moisés, dice, santifícame todos los primogénitos para que me sirvan. El que abre matriz en Israel, de hombres como animales, y si eran animales tenía que haber redención. Ya eso es otro tema. Pero lo interesante aquí es que los primogénitos estaban llamados a hacer el servicio sacerdotal. El primogénito dentro de los hijos de Jacob fue Rubén. No serás el principal porque te envileciste, hijo mío, entrando al lecho de su padre. El pecado nos quita esas bendiciones. Entonces le correspondía a Leví y si no Leví, a Simeón. Pero Leví y Simeón en su furor desgarretaron y mataron hombres. No serás tampoco, y finalmente Judá, no se le quitará el cetro. Y de Judá vino el Mesías. Pero, sin embargo, ¿por qué aparece el sacerdocio entre los levitas? Porque Dios también, cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre cae humillado, él dice, el que a mí no le echo fuera. El caso de Leví, cuando el pueblo estaba entregado en la orgía después de que Moisés estaba en el monte y se tardaba en bajar, el Señor le dijo, desciende porque el pueblo se ha desenfrenado. Estaban ahora eligiendo un dios de los egipcios, un buey de oro, y ahora le estaban adorando y estaban haciendo orgías, carnaval y deleites carnales. Y cuando bajó, los encontró en esa situación, le dijo, el que esté de parte de Jehová, y dice que la tribu de Leví fue la que se colocó de parte de Jehová, y el Señor dice que los tomó para su sacerdocio. Entonces, mis queridos hermanos, es interesante que nosotros encontremos que Dios tiene un orden, como en el caso aquí de la primogenitura, es un privilegio que nosotros tenemos. Pero ¿por qué habla de Israel? Porque aquí, cuando vamos al Éxodo, dice, también nos habla de Israel en el versículo 22, el 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y cuando nosotros vamos a mirar el caso de Jacob, primero nació Esaú y luego Jacob. Pero ¿por qué ahora Israel es el primogénito? Porque Jacob pasó a ser Israel. Jacob significa usurpador, Israel significa vencedor. No ha luchado contra los hombres, sino contra Dios. Cuando luchó allá creyendo que era un maleante que lo quería atracar, y cuando se dio cuenta que era Dios, no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Y dice, ¿cómo te llamas? Y, me llamo Jacob. No te llamarás Jacob, usurpador, sino te llamarás Israel, vencedor. Entonces, ¿cómo es que Israel pasa a ser primogénito? Recordemos que la primogenitura le correspondía a Esaú, pero Esaú dijo cuando tenía hambre, ¿de qué me sirve la primogenitura? Quiso las lentejas y cambió su primogenitura por lentejas. Y entonces la primogenitura pasó a Jacob, que sí anhelaba esa primogenitura. Y eso ocurrió con el pueblo hebreo. El pueblo judío fue los predilectos, el judaísmo, pero lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muchos cambiamos la salvación no solamente por lentejas, sino por un pedazo de carne, por un pantalón, por un tiñe de cabello, cuestiones así a veces que no valen la pena. Cambiamos nuestra salvación, la primogenitura, los privilegios. Esto es una lección para nosotros, hermanos. Vale la pena nosotros saber que la sangre de Cristo tiene un costo demasiado grande. El que tenga la sangre por inmunda, o sea, no queda más sino horrenda expectación de juicio. Dios nos ayude para que aprovechemos esa primogenitura, porque los gentiles, al igual que Jacob, no le correspondía, pero ellos anhelaban y resultaron que ellos lo recibieron, y la primogenitura que que debía ser para Esaú, entonces fue quitada. Por eso 2 naciones hay dentro de tu seno, le dijo a Rebeca. El hijo menor dice va a ser servido por el mayor, y eso ocurrió. Hoy el judaísmo tiene privilegios, pero nosotros usufructuamos esos privilegios, como por ejemplo hoy estos programas de Microsoft, judío que los pudo inventar, somos beneficiados. Entonces, mis queridos hermanos, hoy también los gentiles nos beneficiamos de la herencia del pueblo judío. Hemos recibido el sábado, hemos recibido la ley, hemos recibido las escrituras, muchas cosas de ellos, y
y hoy tenemos que deleitarnos y darle gracias a Dios porque estamos nosotros deleitándonos en esa herencia. Dios nos bendiga para que podamos entender esto. No sé si el pastor tiene algo para acotar al respecto. No, está bien. Entonces, pasaremos entonces a la siguiente parte, que es la pregunta número 3. ¿A quién representa el Cordero Pascual? Ahora viene otro símbolo. Entonces, el Cordero Pascual que los israelitas iban a sacrificar, cuya sangre se aplicaba en los postes laterales y superiores de las casas. Pastor. Muy bien, muchas gracias. Aquí encontramos, como usted ya dijo, otro símbolo. Y es el símbolo del Cordero. Pero era un cordero que tenía algunas características, tenía que tener algunas características, y una de ellas era que fuera sin defecto, macho, de 1 año. Debía ser sacrificado. Parte de esa sangre debía ser colocada en los postes, en los dinteles de la casa. Y era aquella noche cuando la muerte de todos los primogénitos, como ya se habló arriba en la pregunta número 2, Dios estaba reclamando su primogénito, que era Israel. Y por eso ahora había algo muy especial a través de ese corderito, de esa sangre en el cual iba a ser derramada para poder ser liberados y poder escapar de la muerte. Pero eso tenía un significado muy especial, y es que el Cordero de Dios, por eso Juan, cuando vio al Señor Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era solamente un símbolo del Antiguo Testamento. La realidad estaba ahora ahí presente en el Nuevo Testamento. Y encontramos algo interesante en la nota. Yo al leerla me llamó la atención. Dice aquí: era el Cordero Pascual, y en el día que comiera la Pascua también sería sacrificado. Y eso era así en el caso del pueblo de Israel en Egipto. Ese día era la Pascua, era el comienzo de la Pascua, y ahí sacrificaron el corderito. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, en su ministerio, también instituyó la cena del Señor, y ese día también fue su muerte, porque ahí fue cuando fue tomado preso y sacrificado también como el cordero que iba a ser inmolado para poder limpiarnos de todo pecado. Así de que se cumplió exactamente también ese símbolo del cordero, de ser sacrificado, con el fin de poder salvar al pueblo de Israel de la muerte. Ahora estaba el Señor Jesucristo salvando a todo el mundo a través de su sangre, ¿no? Fueron liberados también de la esclavitud, ya ahora la esclavitud del pecado, a través de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es interesante de la forma como este símbolo tiene su cumplimiento a través del Señor Jesucristo. No sé si hay algún pensamiento. Sí, pastor, me llama la atención que precisamente en el caso de Caín y Abel, que fueron los dos patriarcas después de Adán y Eva, entonces que el uno siguió o entendió el proyecto de salvación en el Cordero, que fue Abel, y el otro no. Y el sacrificio de Abel fue acepto porque sin remisión de sangre no hay salvación. Entonces, mientras que Caín trajo fue sus frutos. Y hoy en día también encontramos el pueblo hebreo que, ¿por qué rechazaron a Jesús siendo judío, siendo un hombre dentro de su misma corriente religiosa? Porque no llenaba la expectativa de esa época del Mesías que lo esperaban como rey. Nosotros lo esperamos como rey en su segunda venida, pero ellos se les olvidaba lo que mañana y tarde sacrificaban: holocausto, cordero en la mañana y en la noche, y lo inmolará entre las 2 tardes, dice allá, hablando de la Pascua, en el día 14 del Mediaví. Entonces, pero en mañana y tarde se hacía también en el culto hebreo. Y dice que vino como Cordero de Dios, pero no lo aceptaron y fue la piedra de tropiezo porque no vino como rey. Entonces, a pesar de que en su culto lo hacían cada día. Dios nos ayude a que nosotros no nos salgamos del contexto, porque venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley, pero también como Cordero de Dios, que lo entendió Juan, que ya fue mencionado por usted. Dios nos ayude. Amén. Vamos entonces a Amén. seguir. Muy bien, la siguiente parte de la lección hay un subtítulo que dice
el ángel del Señor. Y la pregunta número 4, Pastor Orlando, dice, ¿quién fue ante Israel para proteger, guiar y sostener a través del desierto y hasta el lugar prometido? Ahora nos habla del ángel de Jehová. Ya sabemos que ángel en griego, angelis, significa mensajero. Y es Jehová, mensajero de Jehová. A Dios nadie le vio jamás, pero su unigénito, o sea, en su seno lo dio a conocer, es decir, Cristo que tomó nuestra humanidad y vino como hombre y para dar a conocer a Dios. Dicen este velo que fue su carne que recibió de María. Eso no lo entendemos muchos a veces, pero me llamaba la atención, tiene que ver con la primera pregunta donde decía, y le apareció el ángel de Jehová en llama de fuego en medio de la zarza a Moisés. Ya sabemos lo que ya se dijo en la primera pregunta. Hablaba del ángel de Jehová. Y ahora aquí en Éxodo 23:20 nos dice, he aquí yo envío mi el ángel delante de mí, para que guarde el camino, para que te introduzca al lugar que yo he preparado. Y luego le hace una recomendación, guárdate delante de él. Primera recomendación, guárdate delante de él. Segunda recomendación, oye su voz. Tercera recomendación, no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él, es decir, tendría el nombre de Jehová. Y eso lo vemos en Zacarías 3, cuando está Satanás acusando a Josué y dice que delante el ángel de Jehová. Y entonces el ángel de Jehová es Cristo, por él, mi nombre es invocado en él. Cristo, a Dios nadie le vio jamás, pero Cristo le ha dado a conocer. Desde la antigüedad, Cristo directamente como la zarza, Cristo como el cordero, Cristo como el primogénito, y ahora lo estamos entonces volviendo a recordar como el ángel del Señor. Y dice que aquí en la nota, dice que él fue el que los sacó de Egipto, el ángel con el ángel poderoso, no Moisés. Dice, ese ángel era el que iba delante de ellos en todas sus peregrinaciones. También dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca. Entonces nos lleva allá a Éxodo 23. Entonces, Cristo, el ángel, el enviado de Dios, y dice en Hebreos, en Hechos 4, no en Hebreos, sino en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, en Cristo. Dios nos bendiga y vamos entonces, no sé si el pastor tiene algo para acotar o seguimos. No, podemos seguir. Entonces vamos a la pregunta número 5. ¿A quién simboliza la columna de nube que conducía al pueblo en el desierto día tras día, pastor? Otro símbolo aquí. Ya, muy bien, así es. Aquí encontramos algo interesante, como Dios usa dos cosas para manifestarse también, y está hablando de la nube. Delante de ellos iba a haber una nube para guardarlos en el camino. Pero también fuego a través de la noche para poder también guiarlos. Entonces, la columna de nube era en el día y ellos podían estar seguros y tranquilos para poder ir en el desierto y allí poder estar no sofocados del desierto. Dios estaba allí manifestándose en el día, pero también estaba el fuego, la columna de fuego, para alumbrarlos. En la noche también podían caminar y podían estar tranquilos. Así de que es interesante, y el versículo que está allí, el 22, dice, él nunca quitó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de la noche la columna de fuego. Así de que la presencia de Dios siempre estuvo con ellos, dice, nunca lo quitó. Y nosotros recordamos la historia cuando ellos se rebelaron, fueron desobedientes, y ahora Dios le dijo a Moisés, yo no voy a seguir con ustedes, no voy a estar. Y Moisés dijo, no, si es así, no nos saque de acá, no nos lleve, si tu presencia no va con nosotros. Pero Dios le dijo, no se preocupe, voy a estar. Y su presencia continuaría con ellos, a pesar de ser rebeldes, a pesar de desobedecer al Señor. Entonces su presencia iba a estar siempre a su lado. Es interesante
cómo Dios usa de esta manera tan sencilla como la nube, la columna de nube y la columna de fuego también, para manifestar su presencia. Y él podía guiarlos de otra manera, quizás su gloria manifestarse, pero no lo hizo así de esa manera, sino de una manera en la cual ellos pudieran soportar, pudieran disfrutar de su presencia, porque cuando escucharon la voz en el monte, ellos estaban preocupados y decían más bien, hable Moisés por nosotros. Y ahora Dios estaba allí manifestado de esa manera tan sencilla como esa columna de la nube, la columna de una nube, como también el fuego. Y entonces ellos podían disfrutar de la presencia de Dios, pero ahí ese era el Señor quien estaba manifestándose en ese momento. Y la nota nos habla, dice, el cuerpo de nuestra bajeza fue el que tomó también Cristo cuando vino a esta tierra, es hecho semejante a los hombres, a los ojos del mundo, no poseía hermosura que lo hiciese desear, sin embargo era Dios encarnado. Y eso mismo lo encontramos en la manifestación del fuego y también de la nube para guiarlos. Así de que aquí encontramos otro símbolo más, que es el fuego, la columna de fuego y también la columna de esa nube de que hacía sombra para el pueblo en medio del desierto. Está bien, pastor. Entonces podemos seguir entonces con la número 6. Ya. La número 6 entonces nos dice qué provisión celestial dio el Señor a su pueblo como alimento en el desierto. ¿Y a quién representaba esa comida, Pastor Orlando? Sí, qué interesante aquí también cuando ya entramos a lo que nos sostiene y dice ese pan de ángel, pan que descendió del cielo. Y allá en San Juan presenta ese pan que descendió del cielo como Cristo. Pero Cristo es, además de ser el verbo de Dios, es el alimento para el alma. Y dice que Él vino para que tengamos vida y la vida es parte fundamental del alimento. Tanto físico y qué decir del alimento espiritual. Aquí nos lleva a Éxodo cuando dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá una porción cada día para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Y dijo Moisés, os dará, dará a la tarde carne para comer, porque el pueblo sabemos que estaba deseoso ahora del pan no liviano, sino el pan que se demora más en digerirse, la carne que comíamos, el pescado en Egipto. Y entonces Dios tuvo que proveerles, hacerle lo que, a permitir que el pueblo tuviera que pasar por esa experiencia en Kiruatagua, que significa allí sepultaron a un pueblo que codició las ollas. Y así comieron los hijos de Israel, pero Dios quiso llevarlos al plan original del Edén, cuando Dios creó al hombre libre de tener que matar a otro ser vivo para depender de él a través de su alimento. Y dice que así comieron, dice aquí la nota, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, aunque mala gana algunos de ellos tuvieron que morir. Y Dios tuvo que hacerles un ajuste después cuando entraron a la tierra prometida en Levíticos 11, animales limpios y animales inmundos para por lo menos mitigar las consecuencias de consumir alimentos de animales que iban a ser enfermados, como hoy los hombres estamos sufriendo enfermedades cada vez mayores, los animales también, y lo más triste es que pasa por el consumo de estos alimentos al hombre. Enfermedades directamente, como estamos viendo, inclusive hoy en estos últimos años. Entonces, aquí encontramos que el alimento, y en Mateo 6, cuando habla del Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Entonces, Cristo es el alimento, pero vuelvo y digo, como nos pasó con Esaú, a veces cambiamos el alimento del cielo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. A veces le damos prioridad
como dicen Filipenses, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, piensan en lo terreno, y cambiamos la salvación por comida y despreciamos la sangre de Jesús. Dios nos ayude para que podamos entender que el alimento celestial para el pueblo, alimentarlo durante esos 40 años y el resto de nuestra existencia, es siguiendo el proyecto de Dios que dice en Éxodo 15:26, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviará a ti, pero bajo la condición, si oyeres atentamente la voz del Señor y guarde todos sus preceptos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. No sé si el pastor tiene algo o seguimos con Sí, algo cortito nomás, y es lo siguiente. Quizás cuántos hubiéramos deseado hoy disfrutar de ese pan del cielo que dice allí que comieron Amén. el pueblo de Israel, el pan de ángeles o pan de trigo, que era ese símbolo también de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento es mucho más grandioso saber de que ahora ese pan, el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida, ¿sí? O sea, y es la bendición que tenemos nosotros, porque es conocer del Señor Jesucristo, alimentarnos del Señor Jesucristo, es lo más grande que podemos nosotros tener, más conocimiento amplio de la palabra del Señor. Así de que tenemos el privilegio más grande que el pueblo de Israel en la antigüedad, saber que Jesucristo es el pan de vida para nosotros, para nuestro alimento espiritual. Amén, pastor. Pasemos entonces ahora a la roca que apagó la sed de Israel. Otra, el simbolismo acerca de esa roca que emana agua. ¿Quién fue representado por la roca que Moisés golpeó y que dio abundante agua en Israel para saciar su sed, pastor Humberto? Ya, muchas gracias. Aquí encontramos en esta pregunta entonces otro símbolo más y es la roca. Y esa roca que produjo agua. Y es un fenómeno muy especial porque en medio de la roca iba a salir agua y era en el momento cuando Moisés estaba pidiéndole a Dios, oye, este pueblo muy pronto me va a apedrear porque están sedientos. Y es así, cuando alguien tiene sed o hambre, se desespera. Y así estaba el pueblo de Israel en el desierto. Pero interesante cuando el Señor le dijo, bueno, yo voy a estar allí, lleva el pueblo, voy a estar en la roca y puede golpear la roca y la roca herida va a producir esta agua. Bueno, era una sola vez que debía golpearla. Moisés la golpeó 2 veces, pero era un símbolo cuando se golpeaba una vez porque iba a ser el sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo una vez por todas en la cruz del Calvario, que iba a ser herido, golpeado, para que nosotros pudiéramos tener también en abundancia el agua de vida. Así que Cristo fue herido, abatido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y hoy en día fluye la corriente de salvación para una raza perdida, para un pueblo perdido. Eso es el símbolo más precioso que podemos nosotros encontrar, que es la roca que de ahí mana agua. Cuando la samaritana estaba también recogiendo el agua en el pozo de Jacob, y el Señor le dijo, hay un agua más preciosa todavía, que va a ser un agua que salta para vida eterna. Y ahora ella dijo, dame de esa agua. Lo mismo nosotros debemos decir hoy al Señor, dame de esa agua, de esa roca, de esa salvación, de esa bendición que podemos tener cuando encontramos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Yo quiero hacer como un resumen en este momento, también aprovechando esta pregunta, para mirar que hay al comienzo una zarza para mostrar la humildad de Cristo. Hay también en la segunda pregunta un hijo primogénito para mostrar también lo valioso que dio el cielo dar a su hijo. Pero también encontramos en la pregunta número 3 un cordero para mostrar la liberación, también la salvación a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y podríamos hablar de la pregunta número 4, que es la protección acerca del ángel que iba a estar para protegerlos. Pero si vamos a la pregunta número 5, hablamos también del fuego y de la nube, que era como para guiarlos, para dirigirlos, porque ellos iban a estar allí cuando la nube se levantaba, se detenía, entonces ellos continuaban, es la guía.
Pero encontramos el maná, el pan del cielo, el alimento. Entonces también iban a tener un alimento. Pero en la última pregunta estamos hablando del agua, o sea, de la bebida. O sea, no solamente iba a alimentarlos con maná, sino que ellos tenían también una bebida que era la bebida especial que salía de la roca que fue herida, que es símbolo del Señor Jesucristo. Así que es interesante la forma como Dios guió a su pueblo de ser dirigidos con el Señor y ser guiados con el Señor, porque cuando somos guiados con el Señor vamos a tener la protección de Él. Diferente cuando dejamos de ser guiados de Él, como le pasó al pueblo de los egipcios, ¿no? Cuando el pueblo de Dios, que era guiado por Dios, encontramos que ellos pasaron el Mar Rojo y no les pasó nada. Pero cuando llegaron los demás, los enemigos, y fueron a hacer lo mismo, no sucedió igual. Ellos quedaron allí muertos en el Mar Rojo. Entonces, queridos hermanos y hermanas y amigos, necesitamos ser guiados, dirigidos por el Señor para que podamos estar a salvos y poder llegar hasta el final también que Dios desea de nosotros para salvación. Bien, hermanos, me trae a memoria cuando también, así como a semejanza de Moisés, golpeó la roca, cuando ese centurión tomó la lanza y traspasó su costado. Dice que brotó agua y sangre, o sea, el agua de vida y la sangre también de vida, dos elementos vitales en la salvación. Entonces, quería acotar eso, pastor, y creo que podemos terminar entonces. Amén. Vamos entonces a concluir con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos al eterno Dios. Querido Padre amado, estamos ante ti agradecidos por esta lección importantísima, cómo se presenta ese Mesías, ese Cordero de Dios, ese primogénito, esa agua de vida, ese ángel de Jehová, ese todo, Señor, que a través de todos los tiempos ha querido la salvación de la raza humana. Perdónanos, Señor, porque somos duros de corazón para creer lo que los profetas nos han colocado y lo que Cristo también vino en persona a darlo a conocer. Danos la gracia del perdón y permita, Señor, que con tu Espíritu volvamos en sí como el Hijo pródigo para entender que en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan y que nosotros nos estamos muriendo en este desierto por hambre. Danos la gracia también, como ese centurión, de ver que fluye, Señor, del costado vida, el agua y la sangre. Y esa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bendice a los que están enfermos, bendice a aquellos que acuden a ti en busca de soluciones de sus problemas financieros, de hogar, de sanidad y de muchas otras cosas, Señor, que tenemos necesidades, pero también agradecido por todo lo que tú haces y sigue haciendo y hará por nosotros. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros y también al hermano Aldin Ajokun, el hermano Wickley y los demás, Pablo Hunger, que también difunden estas interesantes lecciones de escuela sabática. Para todos un feliz sábado, que Dios me les bendiga y 2022 lleno de bendiciones. También al pastor Humberto, muchas gracias. Así es, muchas gracias a usted también por la invitación, el Señor les bendiga y que disfrutemos de la lección de escuela sabática. Feliz sábado.